Estamos estudiando este libro hace ya varios meses que comenzamos una serie consecutiva en el libro de Daniel, pero por razones providenciales tuvimos que suspenderlo hace ya unas 3 o 4 semanas. Como hemos visto ya, Daniel narra la historia de un grupo de judíos que fue llevado cautivo por los babilonios en el año 605 antes de Cristo. Al llegar al capítulo 9, han pasado ya unos 68 años de aquel evento que marcó el inicio de uno de los períodos más tristes de la historia de Israel. Pero a pesar de que han pasado ya tantos años, Daniel aguarda todavía el fin del cautiverio y el retorno de los judíos a la tierra prometida. Noten los versículos 1 al 3 que hemos estudiado ya. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel está escudriñando las Escrituras y llega al libro del profeta Jeremías, el cual había predicho unos años antes que Israel sería llevado cautivo por causa de sus pecados. Una de esas profecías es la que encontramos en el capítulo 25 del libro de Jeremías. Les pido por favor que me acompañen allí. Jeremías capítulo 25, que es el pasaje que seguramente Daniel estaba estudiando cuando fue motivado a orar. Dice en Jeremías capítulo 25, versículos 8 al 11, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor. Y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Es probable que Daniel no supiera el momento en que comenzaron a correr estos 70 años, porque la destrucción de Israel por parte de Babilonia ocurrió en varias etapas. Pero él sabía que debían esos 70 años estar llegando a su fin. Y el problema era que Daniel no veía en el horizonte ninguna señal de que la promesa de Dios estuviera por cumplirse. Los babilonios acaban de ser derrotados por los medo-persas, y el nuevo imperio no había dado indicación alguna de que dejaría que los judíos regresaran a Jerusalén. Y lo que es aún peor, el pueblo exiliado en general no parecía estar en una mejor condición espiritual de la que estaban cuando fue llevado al cautiverio. Habían abandonado la idolatría, que fue uno de los pecados principales del cautiverio, pero muy pocos se habían vuelto al Señor de todo corazón. Y Daniel está contemplando este panorama. Ve que el tiempo avanza, no hay señal alguna de que los judíos han de regresar a su tierra. El pueblo de Israel continúa endurecido en su corazón. Y Daniel sabía que si Dios habría de cumplir su promesa, sería en el contexto de la oración de su pueblo. Vayan al profeta Jeremías una vez más, al capítulo 29. Jeremías capítulo 29, versículo 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré
y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Daniel conocía esta promesa y él había decidido invocar a Dios amparado en ella. Si nadie más lo hacía, al menos había uno entre los exiliados de Israel que buscaría el rostro de Dios, clamando por el retorno de la cautividad. Mis amados hermanos, Daniel no era un fatalista. El fatalista dice: lo que va a pasar, va a pasar. No. Él sabía que Dios ha decretado todo cuanto ocurre, pero que también ha decretado los medios a través de los cuales Él ha de llevar a cabo sus planes. Y uno de los medios primordiales es la oración de su pueblo. Y reconocemos que hay un misterio envuelto en esto. Pero como decíamos en un sermón anterior, Dios no nos ha llamado a desvelar el misterio. Dios nos ha llamado a ser responsables. No tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Dice Santiago capítulo 4, versículo 3. Mis hermanos, la oración del creyente juega un papel fundamental en la ejecución de los decretos divinos. Aunque nosotros no podamos comprender del todo cómo funciona esto en conjunción con la soberanía de Dios. Pero vuelvo y repito, mi hermano, no hemos sido llamados a entender el misterio, hemos sido llamados a orar. A orar. Daniel sabía esto y por eso derramó su alma en oración, clamando a Dios que cumpliera lo que él había prometido. Y su oración quedó registrada en la Escritura, en el capítulo 9, como un modelo que nosotros debemos seguir si queremos aprender lo que significa luchar con Dios en oración. Habiendo introducido el pasaje, vamos a leer ahora los versículos que vamos a estudiar en el día de hoy. Daniel capítulo 9, versículos 4 al 19. Daniel capítulo 9, versículos 4 al 19. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad.
Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque la causa de nuestros padres y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¡Qué oración! ¡Qué oración! Y yo no pretendo en esta mañana estudiar esta oración en cada palabra y cada detalle, imposible. Pero vamos a tomarla como un todo para ver cuáles son los elementos que debe componer toda oración verdadera. Mi amor, mi hermano, yo repito, si tú deseas conocer y aprender lo que significa el difícil arte de luchar con Dios en oración, mira a Daniel orando y aprende de él. ¿Cómo oró Daniel? Bueno, en primer lugar, nosotros vemos aquí que Daniel oró con reverencia. En primer lugar, vemos que Daniel oró con reverencia. Versículo 4, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión delante de él. Jehová es el nombre propio de Dios en el Antiguo Testamento. Y aunque desde el siglo XVI de nuestra era se hizo más generalizado pronunciarlo como Jehová, lo cierto es, mis hermanos y amigos, que nosotros no sabemos a ciencia cierta cómo debe pronunciarse ese nombre. En el hebreo, este nombre consta de 4 consonantes sin vocales, Y, H, W, H. Y la mayoría de los exégetas están de acuerdo en que el nombre Jehová, que nosotros pronunciamos como Jehová, se deriva del verbo hebreo hayá, que significa ser. El significado del nombre Jehová es simplemente el que es, o más exactamente el que es quien es. ¿Quién es Dios? Jehová. Él es quien Él es. Por eso cuando Dios se le presenta a Moisés en la zarza ardiendo, en Éxodo capítulo 3, le dice, vete a los hijos de Israel y diles a ellos que yo soy el que soy. ¿Quién eres tú, oh Dios, para que yo dé referencia de ti a los hijos de tu pueblo? Y dice, yo soy el que soy. Este nombre resalta la eternidad, la inmutabilidad y la total independencia de Dios. Hace 1.000.000 de años Dios pudo haber dicho yo soy, y aunque pasen miles de millones de años, Dios seguirá diciendo yo soy. Él nunca dice yo fui, Él nunca dice yo seré, porque Él es eterno y es Él mismo. Yo soy el que soy. ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy el que soy. Él no deriva su existencia de nada ni de nadie. Él no depende de nada ni de nadie para preservar su existencia. Por eso siempre será lo que siempre ha sido. Porque nada fuera de sí mismo puede restarle nada ni añadirle nada. Esta es una característica que solo Dios posee. Mis hermanos y amigos, ninguno de nosotros puede decir como Dios, yo soy el que soy. En buen dominicano, esa frase, yo mismo soy, no es correcta. Porque tú no eres, en cierto modo, lo que tú te has forjado a ti mismo. Solo Dios es quien Él es.
Nosotros, en cambio, somos el resultado genético de nuestros padres. Y hemos llegado a ser con el tiempo lo que somos ahora, producto de muchos factores que no dependían de nosotros. Nadie escogió la familia donde nació, nadie escogió la época en que nació, nadie escogió el país en que nació, nadie escogió la crianza que recibió, nadie ha decidido las circunstancias particulares que marcaron su crianza, su forma de ser, su temperamento, etc. Por eso José Ortega y Gasset, el gran filósofo español, decía: yo soy yo y mis circunstancias. Yo soy yo y mis circunstancias. Pero en el caso de Dios no es así. Él es quien Él es. Y siempre ha sido lo mismo que Él será. Como dice el autor de los Hebreos, refiriéndose al Señor Jesucristo, en Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Pero este nombre Jehová no solo nos habla de la eternidad, inmutabilidad y total independencia de Dios, sino que también enfatiza la relación que Dios tenía con Israel como pueblo del pacto, como pueblo escogido por Dios de todas las naciones de la tierra para ser de una manera especial y particular su pueblo. Cuando Dios abre el decálogo en Éxodo capítulo 20, sus palabras iniciales al pueblo fueron estas: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Y cuál es el primer mandamiento que le da Jehová al pueblo de Israel? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo te liberé de la esclavitud de Egipto para que seas mi pueblo, para que obedezcas únicamente mi voz. Dios había hecho un pacto con Abraham y con su descendencia, prometiéndole que haría de él una gran nación y le daría la tierra prometida como heredad. En virtud de ese pacto, Jehová libertó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Y ahora, cientos de años después, ahora que Israel se encuentra de nuevo cautivo por causa de su pecado, ¿qué hace Daniel? Apelar a Jehová. ¿Qué hace Daniel? Apelar al Dios del pacto, Jehová de los ejércitos, para que una vez más deje ir a su pueblo. Es interesante notar, hermanos, que en todo el libro de Daniel, la palabra Jehová, el nombre propio de Dios, se usa solo 7 veces. ¿Y saben dónde aparecen las 7 veces? Únicamente en el capítulo 9. Únicamente. En ese capítulo en que Daniel está orando al Dios del pacto para que cumpla lo que él prometió, para que deje volver a su pueblo a la tierra prometida, él invoca a Jehová, Dios de los ejércitos. Jehová, mi Dios. Daniel tenía una plena conciencia de que estaba delante del Dios eterno e inmutable, que había hecho un pacto con su pueblo de no volverse atrás, de hacerles bien. Por eso se dirige a él como Jehová, mi Dios. Tú eres el eterno, el inmutable, el que subsiste por sí mismo. Yo soy una débil criatura, pequeña, insignificante, pero aún así, tú eres mi Dios. En virtud del pacto que hiciste con tu pueblo, yo puedo acercarme a ti con confianza y presentarte mi causa. Y hermanos, sea ahí el balance que debe tener el Hijo de Dios cuando se presenta delante de Él en oración. Confianza, pero también reverencia. Confianza, pero reverencia. Hermanos, nuestro Dios no es cualquier Dios. Él es digno de todo honor y de toda reverencia. Y aun si llegáramos a tener con Él la intimidad que Daniel desarrolló con Dios a lo largo de toda su vida, eso no le quita a Él ni un ápice de su gloria y de su majestad. Hermanos, ¿por qué nosotros insistimos en que haya orden en el lugar de adoración? Porque nosotros estamos adorando a un gran Dios. Para mí es una gran preocupación cuando yo veo que faltan 3 o 4 minutos para comenzar el culto de adoración y hay un montón de miembros de la iglesia allá afuera como si nada estuviera sucediendo. Eso es preocupante, muy preocupante.
Porque nosotros no nos estamos preparando como debiéramos para encontrarnos con Dios. Hermanos, nuestro Dios no es cualquier Dios. Él es un gran Dios. Y Él debe ser adorado con temor y con temblor. Nosotros debemos venir al culto de adoración con un corazón preparado, porque nos vamos a encontrar con Dios. Y vamos a cantarle a Dios y vamos a escuchar la palabra de Dios. Y 3 cosas reconoce Daniel aquí acerca de Dios en el versículo 4. En primer lugar, que Él es grande y digno de ser temido. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios, grande y digno de ser temido. Mis hermanos, amigos que nos visitan en esta mañana, Dios es todopoderoso, todopoderoso. Él tiene todo poder. Pero no solamente eso, Él aborrece el pecado con un aborrecimiento infinito. Eso que tú le llamas una mentirita blanca, Dios lo odia. Una mirada inconveniente a una mujer que no es la tuya, Dios lo aborrece. Evadir los impuestos, Dios lo aborrece. Violar el día del Señor, Dios lo aborrece. Esos pecados que nosotros no le vemos mucha importancia, Dios los aborrece con un aborrecimiento infinito. Y lo más sensato que puede hacer una criatura pecadora es acercarse a Él con temor reverente. Dios grande, digno de ser temido. Y lo está diciendo un hombre que tiene más de 70 años caminando tú a tú con Dios. En segundo lugar, y aquí está la otra cara de la moneda, Daniel también reconoce que nuestro Dios es fiel. Fiel. Versículo 4, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guarda el pacto. En otras palabras, tú eres un Dios que cumple tu palabra. Tú no mientes. Y en tercer lugar, que guarda la misericordia. Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia. Y esta palabra hebrea significa amor inamovible. Nuestro Dios ama con amor inamovible a todos aquellos que han entrado en pacto con Él por la fe. ¿Y cómo nosotros podemos saber quiénes han entrado en pacto con Él por la fe? Bueno, porque aquellos que creen en Dios y han entrado en pacto con Él, le aman y guardan sus mandamientos. Versículo 4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan sus mandamientos. El amor a Dios no es una emoción pasajera y superficial, es la determinación sincera, aunque no perfecta de este lado del cielo, de hacer lo que a Él le agrada. Es la determinación sincera de hacer su voluntad. Por eso el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y más adelante dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama, mi palabra guardará. Mi amigo, ¿cómo tú sabes que tú tienes una relación de amor con Dios? Porque a ti te preocupa cumplir sus mandamientos. Si a ti no te preocupa cumplir sus mandamientos, mi amigo, no te engañes, tú no amas a Dios y no tienes ninguna relación con Él. Tú no conoces a Dios. Tú no tienes relación con Dios. He ahí entonces 3 verdades fundamentales acerca de Dios que debemos tener presente al acercarnos delante de Él en oración. Él es grande y digno de ser temido. Él es fiel. Él es misericordioso. Él aborrece el pecado, pero es amplio en perdonar y pronto para recibir a todo el que se arrepiente. Y es esa conciencia, hermanos, la que nos permite acercarnos delante de Él con confianza, pero al mismo tiempo con reverencia. Con reverencia, pero al mismo tiempo con confianza. Él es el Dios todopoderoso, el eterno, el inmutable, el que existe por sí mismo. Él es el Padre de los creyentes. Y como hijos podemos venir delante de Él en oración y clamar: Abba, Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero Daniel no solo oró con reverencia, sino también en segundo lugar con confesión de pecados.
Daniel oró con confesión de pecados. Y es interesante notar cómo Daniel se identifica con su pueblo. Él no dice aquí, ellos pecaron. Él dice, nosotros hemos pecado. Y él no ahorra palabras para describir la maldad del pueblo. Versículo 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos apartamos de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Como nación, ellos se habían extraviado de cumplir el propósito para el cual habían sido creados. Habían actuado como unos perversos, habían decidido deliberadamente hacer lo malo, echar por tierra la autoridad de Dios. Eso es lo que todas estas palabras en conjunto significan. Y lo más grave del caso es que Israel no hizo eso en ignorancia. Israel había pecado a pesar de que Dios les había revelado claramente su voluntad a través de los profetas. Noten el versículo 6. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, etcétera. Versículo 10. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios. Versículo 11. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Versículo 12, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros. Versículo 13, conforme está escrito en la ley de Moisés. Versículo 14, por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras, porque no obedecimos a su voz. Hermanos, es una gran misericordia de Dios que Él envíe hombres a su pueblo que le prediquen con fidelidad su palabra. Eso es una gran misericordia de Dios. Pero ¿saben una cosa? Es también una gran responsabilidad. Dice el Señor en Lucas capítulo 12, versículo 48, que a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Cuando un judío pecaba, su pecado era más fuerte, más profundo, era peor que el pecado de los paganos. ¿Por qué? Porque ellos sabían lo que los paganos no sabían. Ellos conocían la voluntad de Dios. Ellos tenían profetas que le predicaron la palabra de Dios. Y lo mismo podemos decir de nosotros, mis hermanos. Nuestro pecado es mayor, porque no pecamos en ignorancia. No pecamos como si no hubiésemos recibido luz de la palabra de Dios. Nosotros tenemos en las manos la revelación escrita de Dios, y mucho más amplia que la que tenían los judíos en aquel tiempo, porque ellos no tenían toda la Biblia todavía. Nosotros la tenemos completa, pero no solo eso, tenemos también un grupo de hombres que Dios ha enviado para que nos prediquen regularmente esa palabra. Y aquí ustedes me van a permitir por un momento que yo hable como loco. En 2 Corintios, capítulo 12, Pablo dice, perdonadme un poco de locura. Bueno, mis hermanos, por hoy, perdonadme un poco de locura, pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Acaso no podemos decir con una limpia conciencia que los pastores de esta iglesia, y estoy hablando de iglesia bíblica del Señor Jesucristo de manera específica y particular, no podemos decir con una limpia conciencia, mis hermanos, que los pastores de esta iglesia se han esforzado por años en enseñarnos todo el consejo de Dios? Yo no estoy diciendo que lo hayan hecho perfectamente. No estoy diciendo que lo hayan hecho excelentemente, no. Estoy diciendo simple y llanamente que a través de los años los pastores de esta iglesia se han esforzado por instruirnos en lo tocante a nuestra vida espiritual, en cuanto a nuestras responsabilidades como miembros de una iglesia, como esposos, como esposas, como hijos, como padres, como ciudadanos de una nación. Hemos advertido una y otra vez del engaño del pecado. Nuestras voces se han enronquecido hablando contra la ligereza y la mundanalidad. Hemos tratado de ser fieles en predicar el evangelio, en presentar en toda su dimensión la bendita gracia de nuestro Dios que nos capacita para correr la carrera.
Y mis hermanos, no es poca cosa que nuestro Dios nos hable de ese modo a través de la predicación de su palabra. Esa es una muestra de su gran misericordia para con nosotros, pero insisto en que eso reviste una gran responsabilidad. Debemos venir cada domingo con el oído y el corazón dispuesto para escuchar lo que Dios quiere enseñarnos. Y luego clamar a Dios que nos dé de su gracia para obedecerla. Cuando se expone desde el púlpito una demanda de la palabra de Dios, cuando luego de una exégesis cuidadosa y una presentación ordenada, nosotros podemos ver claramente que eso es lo que Dios dice en su palabra, nuestra actitud no debe ser, bueno, eso es lo que dice el pastor. Eso es lo que piensa el pastor. No, mis hermanos, lo que piense el pastor no tiene la menor importancia. Hermanos, lo que yo piense, lo que piense el pastor Lester Flaquer, lo que piense Eduardo Saladín, lo que piense Marcos Peña, lo que piense Salvador Gómez o Eric Gómez, con respecto a cualquier otro asunto, no tiene la menor importancia. Líbrenos Dios de darnos pastores que vengan a este púlpito a imponer la voluntad de ellos sobre la iglesia, porque nuestra conciencia debe estar cautiva únicamente a la palabra de Dios. No, lo que importa no es lo que yo pienso, lo que importa es lo que Dios piensa. Lo que Dios piensa. Pero una vez esta palabra ha sido expuesta fielmente, una vez nosotros hemos discernido cuál es la mente de Dios con respecto a este asunto, a este otro asunto, hermanos, de nosotros se debe decir lo mismo que dice Pablo de la iglesia de los tesalonicenses, que cuando recibieron la palabra de Dios que Pablo les predicó, no la recibieron como palabra de hombres, sino como lo que es en verdad la palabra de Dios. Y eso fue precisamente lo que los judíos no hicieron. Y por eso fueron llevados cautivos. Y Dios fue tan misericordioso que aún en el cautiverio y después del cautiverio les envió profetas que le hablaban la palabra. Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Pero ¿saben qué pasó? ¿Saben qué pasó? Que finalmente la voz de Dios dejó de escucharse en Israel por más de 400 años. ¿No quieren oír la voz de Dios? No van a tener la voz de Dios. No van a tener la voz de Dios. Y Dios lo había profetizado en el libro de Amós, en el capítulo 8, en los versículos 11 y 12 dice Dios: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Y esa ha sido la triste historia de muchas naciones. En Inglaterra tuvieron hombres de la talla de un Whitfield, de la talla de un Spurgeon, predicando la palabra de Dios. Hermanos, vayan a Inglaterra hoy y difícilmente encontrarán una iglesia que esté predicando fielmente la palabra de Dios. No podemos dar por sentado que siempre tendremos a nuestra disposición a los mensajeros de Dios. Israel tuvo en poco la voz de Dios y Dios dejó de hablarles. Dios dejó de hablarles. Y yo pienso que esta carencia de la voz de Dios, ese silencio de Dios, es la más terrible manifestación de su ira. La más terrible manifestación de la ira de Dios contra un pueblo es que Dios le deje de enviar predicadores. El pecado de Israel fue muy grave, porque pecaron con luz. Por eso Daniel testifica contra el pueblo diciendo: todo lo que vino sobre nosotros fue justo. Fue justo, versículo 7. Tuya es, Señor, la justicia, nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos.
en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Muchas personas, cuando se encuentran atravesando por alguna calamidad, inmediatamente se preguntan, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me vino tal o cual enfermedad? ¿Por qué tal o cual aflicción? Como si Dios estuviese cometiendo alguna injusticia. Yo no merezco esto. Y debo aclarar que no siempre que una calamidad llega a nuestra vida es por causa de algún pecado en particular. Eso fue el error que cometieron los amigos de Job. Tú pecaste, Job, porque por algo vino todo esto a ti. Job decía, yo no sé en qué fue que yo pequé. Y no es que él no tenía pecado. Job estaba diciendo, yo no soy un impío. Yo no soy un impío. Ahora, lo cierto es, hermanos y amigos, que ningún ser humano en esta tierra ha recibido justamente lo que merece. Yo no sé qué tan grave puede ser tu situación en este momento, pero créeme, tú no has recibido lo que tú realmente mereces. Nadie lo ha recibido. Nadie que todavía no está en el infierno ha recibido lo que justamente merece. Si tú y yo todavía estamos aquí oyendo la palabra y teniendo oportunidad de arrepentirnos, la misericordia de Dios ha sido inmensa. Porque lo que tú y yo merecemos, mi amigo, es estar en este mismo instante en el infierno. Por eso dice Daniel, Señor, todo esto nos ha venido, pero tú eres justo. Nos lo merecíamos. Daniel sabía que Dios había sido justo. Él les había hablado, ellos decidieron no escuchar. Él les dio sus mandamientos, ellos decidieron no obedecer. Él hizo portentos a favor de su pueblo, ellos decidieron ser ingratos. Fue su decisión. Dios fue tan bueno que les advirtió a través de Moisés, su siervo, les va a pasar eso. Si no obedecen mi voz, van a ser llevados cautivos. Y aún así no oyeron. Pero eso no impidió que Daniel viniera también delante de Dios confiado en su misericordia. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. Daniel oró con reverencia, Daniel oró con confesión de pecados, Daniel oró con fe, amparado en la misericordia de Dios. El pecado de Israel había sido horrible, pero aún así Daniel confiaba en la misericordia de Dios. Versículo 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra ti pecamos. Versículo 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Hay algunas personas que dicen que nosotros debemos ir delante de Dios y reclamar sus promesas. Y ellos van delante de Dios a demandarle cosas. Mi amigo, no hay un ser humano que esté en la posición de demandarle nada a Dios. Nada. Pero Daniel sabía que podía acogerse a su misericordia. Porque Él es bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que le invocan, dice el Salmo 86:5. Mi hermano amado, yo no sé qué tanto te has apartado tú de Dios y qué tan débil esté tu fe en estos momentos. Pero por favor, no compres la mentira del enemigo de tu alma que te dice y te susurra que para ti no hay esperanza. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Hubo esperanza para este pueblo que había pecado tan gravemente y puede haberla para ti, mi hermano. Si te vuelves a Dios de corazón, pidiéndole que tenga misericordia de ti, hay esperanza. Uno de mis textos favoritos en la Escritura es Miqueas, capítulo 7. Dice en el versículo 18, ¿qué Dios como tú,
que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Hermanos, si hay algo que llena de alegría y de gozo el corazón de Dios, si hay algo que es un deleite para Dios, es tener misericordia, perdonar pecados, bendecir a los que se arrepienten. Dice Miqueas, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, para no verlos más. Es que yo he pecado gravemente, pastor, contra Dios. Y como usted dice, yo no he pecado en ignorancia, yo sabía cuál era la voluntad de Dios y yo decidí seguir por otro camino. Mi hermano, dice la Escritura que si te arrepientes de tus pecados y te vuelves a Dios, Él tendrá misericordia de ti y sepultará en lo profundo del mar tus pecados. Porque Dios se deleita en tener misericordia. Así que Daniel oró con reverencia, con confesión de pecados. Daniel oró con fe, amparado en la misericordia de Dios. En cuarto lugar, Daniel oró con peticiones específicas. Versículo 15. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Por amor del Señor, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. ¿Qué pide Daniel? Daniel no se llegó delante de Dios diciendo simplemente, Dios bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús, amén. No. Daniel vino con peticiones muy específicas. Dios, yo te pido que apartes tu ira. Yo te pido que concluya el oprobio de tu pueblo. Yo te pido que tu rostro resplandezca sobre nosotros. Yo te pido que la ciudad de Jerusalén sea otra vez reconstruida, el santuario restaurado y que nosotros volvamos allí para adorarte a ti. Bien específico, bien específico. Y Dios respondió una por una las peticiones de su siervo. Hermanos, lo que Daniel estaba pidiendo parecía un imposible en aquel momento. Pero apenas 2 años después de esta oración, 2 años después de esta oración, la cautividad llegó a su fin. Los judíos regresaron a su tierra, el templo de Salomón fue reconstruido, y ¿saben lo mejor de todo? Que fue con recursos del Estado. Con recursos del Estado. Si ustedes van a Esdras, capítulo 1, los versículos 1 al 4, van a ver allí que fue Ciro el persa quien emitió el decreto para que Israel regresara a su tierra y ordenó que le dieran a los judíos todo lo que ellos necesitaban para reconstruir Jerusalén, el templo, la muralla y regresar allí. Yo estoy seguro que cuando Daniel oró, Señor, permite que tu pueblo regrese y que reconstruya el santuario, Daniel nunca pensó que el dinero iba a salir de las arcas del imperio medo-persa. Pero Dios responde mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Queridos hermanos, nuestro Dios escucha la oración siempre que pidamos en el marco de su voluntad revelada. Ampárate en las cosas que Él ha prometido y pide, porque nuestro Dios no miente. ¿Tú estás seguro de que para lo que tú estás pidiendo hay una promesa de Dios?
Mi hermano, agárrate de esa promesa y pide, porque Dios no miente. Ahora, Él no siempre responde en el tiempo y en la manera en que nosotros deseamos, pero siempre responde. Y su respuesta es más sabia que los planes que nosotros tenemos en mente. En Romanos capítulo 1, nosotros encontramos al apóstol Pablo orando porque él quería ir a Roma. Y dice, he pedido a Dios una y otra vez que me deje ir a Roma y hasta ahora no he podido. Mis hermanos, el Señor respondió la oración de Pablo mucho más abundantemente. En vez de ir a Roma una sola vez, fue 2 veces. Ahora, las 2 veces fue preso. Pero fue. Eso no fue lo que él pidió. Y miren la bondad de Dios. Precisamente porque fue preso, el viaje fue gratis. Lo llevó el gobierno. Y en segundo lugar, un hombre que tenía enemigos por doquier, Dios lo llevó con un grupo de guardias que lo estaban cuidando. ¿Respondió o no respondió más abundantemente de lo que él había pedido? Ahora, yo estoy seguro que cuando Pablo le decía a Dios, yo quiero ir a Roma, él no pensaba que era así. Mi hermano, busca la promesa en la Biblia, conforme a ella pide, porque Dios no miente. Daniel se aferró a lo que Dios había prometido y Dios oyó y actuó. Daniel oró con reverencia, con confesión de pecados, amparado en la misericordia de Dios, con peticiones específicas, pero vemos también finalmente que Daniel oró con argumentos poderosos. Daniel oró con argumentos poderosos. Y querido hermano, si quieres aprender lo que significa luchar con Dios en oración, presta atención una vez más a los argumentos que Daniel usa. En los versículos 15 al 19. Señor, yo te pido esto, porque en el versículo 15 trae a colación lo que Dios había hecho por ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Ahora pues, Señor nuestro Dios, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa. Señor, si tú lo hiciste en aquel momento, yo sé que tú puedes hacerlo otra vez. Tu brazo no se ha acortado para salvar. En el versículo 16, Él le recuerda a Dios que Jerusalén era su ciudad, su monte santo, y que Israel era su pueblo. Señor, ¿cómo vas a permitir que tu pueblo, tu ciudad, tu monte santo continúe en ese estado deplorable? En el versículo 17 añade el argumento de que era allí donde se encontraba el templo de Dios, el único lugar en el mundo donde el nombre de Dios era invocado. En el versículo 18, les recuerda que su nombre estaba íntimamente asociado con Jerusalén. Le dice, esa es tu ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Señor, ellos no merecen que tú los perdones. Ellos no merecen que tú los restaures. Pero Señor, es tu gloria la que está en juego. Es tu gloria. ¿Qué van a pensar las naciones de ti si esa ciudad en la cual es invocado tu nombre está en ruinas? Y finalmente, en el versículo 19 llega al clímax de su argumentación. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Mis hermanos, lo que movía el corazón de Daniel para orar así no era un espíritu nacionalista, sino una fuerte preocupación por la gloria de Dios. ¿Cómo nos enseñó a orar nuestro Señor Jesucristo? Padre nuestro que estás en los cielos, danos el pan de cada día. Sí, pero antes de pedir por el pan, Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea santificado, que venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra
como se hace en el cielo. La santidad del nombre de Dios, la venida y expansión del reino de Dios y la obediencia a la voluntad revelada de Dios han de ser los puntos principales de nuestra agenda cuando nos presentamos delante de Él en oración. Y es eso lo que encontramos aquí, en esta oración de Daniel. A un hombre consumido por el nombre de Dios, el reino de Dios y la voluntad de Dios. El capítulo 9 de Daniel es como una radiografía, es como una ventana por medio de la cual podemos penetrar en el corazón de este hombre. Alguien dijo una vez que lo que un individuo es en secreto, de rodillas delante de Dios, eso es lo que Él es y nada más. Nosotros podemos tener de ti una idea fabulosa. Tú puedes hacerle pensar a todo el mundo que te rodea que tú eres un creyente excelente. Y tal vez lo eres. Ahora, mi hermano, tú eres lo que eres cuando estás de rodillas delante de Dios en oración. Nada más, nada menos. Los hombres pueden juzgarnos bien, pueden juzgarnos mal, pero no nos pueden juzgar exhaustivamente, porque ellos únicamente ven nuestra conducta, pero no pueden ver el corazón. Mi hermano, tú eres lo que eres cuando estás solo delante de Dios en oración. Y yo te pregunto, ¿qué revelan de ti tus oraciones? ¿Qué revelan de ti tus oraciones? Mi hermano, ¿cuáles son los anhelos más profundos de tu corazón? Y esta pregunta es muy pertinente ahora que estamos en crisis. Bueno, Señor, yo llevo ya 3 días de ayuno y oración pidiéndole a Dios que incline el corazón de mi jefe y me suban el sueldo. Perfecto, pero ¿cuál es la mayor carga de tu corazón? Mi hermano, ¿cuál es el mayor anhelo de tu corazón? ¿Estamos realmente preocupados porque el honor y la gloria de Dios sean cada vez más evidentes en el mundo? ¿Porque su reino se expanda? ¿Porque su voluntad sea más ampliamente obedecida? ¿Son estos anhelos más importantes para nosotros que cualquier cosa de este mundo pasajero? No lo olvides, mi hermano, tú eres lo que tú eres cuando estás solo de rodillas delante de Dios. Nada más, nada menos. Y nosotros debemos ponernos delante de esta oración en la que Dios nos ha permitido conocer el corazón de este hombre y pedirle al Señor que nos ayude a evaluarnos con objetividad y que nos ayude a poner en orden nuestras prioridades, para que aprendamos a amar lo que este hombre amó, para que aprendamos a orar como este hombre oró. Y debo recordar aquí una vez más que Daniel era un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras. Él no era Superman. Él era un hombre igual que tú, igual que yo. Él llegó a ser lo que fue por la gracia de Dios. Y esa gracia, mi hermano amado, está disponible hoy para ti y para mí. La misma gracia. No nos quedemos pensando únicamente en que Daniel fue un gran hombre. No te quedes ahí, mi hermano. Meditemos más bien en el hecho de que Daniel, siendo un hombre débil, puso su confianza en un gran Dios. Y amparado en su poder y en su gracia, Daniel llegó a ser el hombre que fue. Que Dios elimine de nosotros toda mediocridad y nos conceda alcanzar alturas espirituales más elevadas para la gloria de su santo y bendito nombre. Vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, al exponernos a un pasaje como este, nos sentimos como los discípulos cuando en una ocasión pidieron a nuestro Señor Jesucristo, enséñanos a orar.
Pero sabemos, oh Padre, que para orar así hay que tener un corazón ardiente por ti. Hay que tener un corazón que tiemble, un corazón que lata con el deseo, el anhelo profundo de que tu gloria sea vista en el mundo por medio de tu pueblo. Tu reino se expanda, tu voluntad sea obedecida. Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar, oh Dios. Danos un corazón como el corazón de este hombre. Perdona, Señor, tú nuestro egoísmo. Perdona nuestro egocentrismo. Perdona tú nuestros pecados. Padre, que anhelemos de todo corazón que la gloria tuya, tu nombre, tu reino, tu voluntad sean más ampliamente conocidas en el mundo para la gloria misma de tu nombre. Bendícenos, Señor. Aplica tu palabra en nuestro corazón, porque te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén.